Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprende Online con Horacio Edgar y como cada semana llegó el momento de la entrevista. El día de hoy tenemos a Raúl Muñoz, quien es empresario, ya fue ejecutivo, ingeniero industrial y que hoy por hoy tiene el podcast Titanes. Para mí, esa es la parte que se me hace más interesante en este momento y para esta entrevista. Pero, bueno, ha hecho muchas cosas, trabajado en instituciones financieras y ha hecho otro negocio de negocios y cheves. Y en general creo que es un emprendedor y tiene esa visión, yo creo, a futuro de lo que hoy estamos viviendo y logra ponerlo en palabras y en acción. Y por eso creo que para ustedes que nos están escuchando hoy o nos están viendo en YouTube o en Facebook, creo que va a ser muy interesante la entrevista del día de hoy con Raúl. Raúl, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Horacio? Un gusto primero estar aquí y compartir unos momentos, una charla aquí con toda tu audiencia y encantado de poder compartir lo que, como bien comentas, he hecho a lo largo de estos años y que, como bien dices, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas y lo que sucede es que la verdad es que no hay tanta información como quisiéramos y para eso estamos, ¿no? Para poder compartir un poco de esa información, de ese camino recorrido, para poder acortar la brecha de muchas personas que quizá quieran empezar a hacer algo. Excelente. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Cómo le haces tú? O sea, ¿cómo inicias tú? ¿Cómo pasas de ser ingeniero industrial del TEC de Monterrey? Que por lo general, digo, yo también soy egresado del TEC de Monterrey, nos ponen siempre la visión emprendedora, pero de cualquier forma, pues, gracias a Dios, generalmente, pues, vienen oportunidades. Ay, hola. Aquí está el pequeño. Está escuchando, acaba de sentar a su hijo, supongo. Y entonces, pues hola. ¿Cómo se llama tu hijo, Raúl? Raúl, igual, Raúl Junior. Raúl Junior. Hola, Raúl. Muy bonito tu niño. Muchas gracias. Fíjate que es una historia interesante. Como bien dices, en el TEC de Monterrey, en la mayoría de las instituciones, creo que hoy en día, como que está este chip de emprender y poner tu propio negocio. Y en un inicio la realidad es que no fue esa. Yo quería entrar al mundo corporativo, quería entrar al mundo empresarial y se me da la oportunidad en un inicio. De hecho, está bien curioso porque yo termino mi carrera en el 2012, en diciembre de 2012, y justo yo creo que días después de mi graduación me contratan en Banorte, que es la primera empresa donde entro, y pues ya como que empiezo en esa carrera corporativa. Oye, entonces entras en la carrera corporativa ahí, en Banorte. Pues muy buena institución, mucho crecimiento, muy fuerte. Tengo gente que trabaja en Banorte y que trabajó en Banorte. Entonces, ¿cómo viene esa evolución de ser ejecutivo en una empresa con todo ese background, pues a hoy estar en un podcast? Fíjate que me sucede algo interesante en mi carrera como profesional, porque yo veía a lo largo que empecé, de hecho escalé muy rápido también, o sea, empecé como analista y a los meses, al año, a ver, nada más. Sí, no te preocupes. Lo voy a poner aquí el teclado para que... Entonces, al año, te platicaba que entro así y al año me ascienden como gerente y continúo escalando en esa pues así, escalerita del mundo corporativo, pero a la par yo veía muchas personas que también con mi misma posición que llevaban más de 10, 15 años y que, pues digo, ya prácticamente le habían dedicado toda su vida a la empresa. Y ahí fue cuando me hace el clic y me hizo pensar y reflexionar que dije, oye, pues digo, está muy bien las prestaciones, la propuesta económica y todo, pero la realidad es que yo no me veo haciendo esto mismo por 15, 20, 30 años, aunque vaya escalando de posición. Digo, al ser una empresa muy grande, pues también ese escalonamiento de posiciones es difícil. O sea, tiene que casi jubilarse la persona que está arriba para que tú puedas subir, ascender o retirarse o que suceda una promoción así muy esporádica, pero son pocas
opciones para poder escalar en esa barrerita ahí del mundo corporativo. Entonces, a raíz de eso dije, oye, ¿sabes qué? Necesito buscar otro tipo de cosas y me empezó a volver esa espinita de emprender, de buscar proyectos, de hacer otro tipo de actividades. Y justo también en mi ambiente laboral conozco un muy buen amigo y que hoy día es mi socio en varios de los proyectos, que él ya traía algunos proyectitos y me empezaba a invitar, me empezaba a platicar y hubo en una ocasión que me platicó, oye, traigo este proyecto, quiero echarlo a andar, ¿cómo ves? Etcétera, ¿te late? Me llamó mucho la atención y lo echamos a andar. O sea, en el 2017 empieza Negocios y Cheves, que era un evento sin fines de lucro, que lo que buscábamos era fomentar el tema y el ecosistema del emprendimiento en la comunidad de Monterrey. Hacíamos eventos, organizábamos noches de networking, organizábamos mini festivales de emprendimiento. Entonces así es como entro como que en todo el tema del emprendimiento y justo yo lo conozco en el mundo corporativo. Entonces está curioso esa historia. Oye, y ahí en eso entonces literal fue nada más para fomentar el emprendedurismo, o ya traías tú alguna idea posterior, como decir, oye, vamos a escuchar más ideas, más proyectos para ver qué se nos ocurre para dar el paso siguiente? De hecho, esa fue la excusa también. Al final de cuentas, yo decidimos arrancar este proyecto por justamente eso, ¿no? Un tema de egoísmo, decir, oye, pues antes de lanzar un proyecto, pues necesitamos como quiera darnos como que una base de credibilidad, una cimentación, de decir, oye, estos chavos como que saben qué están haciendo, ya buscábamos posicionamiento al final de cuentas de marca, de persona, y eso te estoy platicando hace 5 años, que hoy en día a lo mejor se ha vuelto súper popular todo este tema de la marca personal y el posicionamiento de marca, pero nosotros ya lo estábamos haciendo 5 años antes, justamente por eso, para que cuando nosotros ya tuviéramos un proyecto, una idea o lanzáramos algo, ya tuviéramos un respaldo que la gente fuera a confiar en nosotros, ¿no? Ya tuviéramos esa confianza, generar esa empatía, decir, oye, estos chavos, yo los vi que desde hace 5 años, 6 años ya están trabajando en proyectos, pues, les confío, ¿no? Porque ya no son de que salieron de la noche a la mañana, como hoy en día sucede, lamentablemente, que hay muchos emprendedores que salen de la noche a la mañana y ya andan en sus carrazos y sus viajes y todo, y pues eso también es otra realidad. Entonces, básicamente fue tema de egoísmo lo que buscábamos. No sacamos ningún proyecto durante a lo mejor 1 o 2 años, hasta despuesito que empezaron a salir de repente algunas ideas, algunos proyectitos, pero todavía nada en concreto. Ok, y entonces, ¿cómo viene esa evolución, ese paso siguiente a dejar tu trabajo en Banorte, en este caso, y decir, oye, me voy a aventar al mundo a ver qué pasa y que me bendiga Dios? ¿Cómo pasa eso? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque yo creo que muchísimas personas les pasa ese sentimiento que tenías tú, de ver al compañero de al lado y decir, tiene 20 años haciendo lo mismo, o la persona, mi jefe tiene 30 años y me lleva 20 años a mí, o sea, ¿cómo voy a escalar a su puesto? Entonces están viendo otras alternativas y que no tienen nada de malo, ¿verdad? Claro que está perfecto y es muy lógico, pero muchos jóvenes piensan así como tú, y entonces, pero de cualquier forma hay mucho miedo, ¿no? Detrás. No, y el miedo es constante, ¿no? Todos los días me despierto con alguna sensación de miedo, de incertidumbre, que hoy en día creo que la mayoría de las personas están como que saboreando un poquito qué es lo que vivimos la mayoría de los emprendedores todos los días con este tema de la contingencia y la pandemia. Pero sí, la realidad es que me despiden de mi último empleo. O sea, después de Banorte me cambié de empresa, igualmente en el sector financiero, y me sucede que me toca un despido, y a raíz de eso, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a regresar al mundo o buscar otra oportunidad en el mundo corporativo, ahí fue como mi punto de inflexión y dije, ¿sabes qué? No, o sea, sí fue una decisión que dije, ¿sabes qué? No, voy a darle por lo que creo que puede ser un proyecto de vida, de una carrera quizá un poco más acercado hacia lo que yo defino como éxito, hacia la felicidad. Entonces, pues sí, también fue como un salto al vacío de plano. Tenía quizá ahorros, pero la realidad es que eran muy pocos ahorros, y con lo de la liquidación, pues también ahí me mantuve otro tiempo, pero
siempre he pensado que trabajo muy bien bajo presión o bajo ese impulso y que necesito de como que esa adrenalina ya ahí constante. Entonces creo que eso fue lo que me motivó a continuar, a sacar proyectos adelante, e hicimos de todo, ¿no? También desde vender cosas en línea. Me gustaba mucho en ese, o sea, me gusta mucho el de ese, como que todo el tema de la música. Entonces pues, también ahí medio a componer, ahí tenía mi carrera como de música olvidada. Y dije, bueno, pues digo, la verdad es que como que volví a retomar todo aquello que había dejado, que por el hecho de enfocarme en la carrera profesional, de enfocarme pues en el tema económico, no hacía. Entonces eso también me ayudó a descubrirme y a ayudarme a enfocarme, que de eso surge, de hecho, previamente el tema del podcast, que eso fue básicamente, lo he platicado en las oportunidades que se me da, que fue un cambio de vida prácticamente. Desde que descubrimos el podcast, desde que empezamos a trabajar el podcast, me cambió completamente la vida, porque a raíz de eso sale un proyecto que viene derivado del podcast. ¿Y cómo llegas entonces? O sea, ¿y tú escuchabas podcast? ¿Empiezas a escuchar todo ese mundo cuando estás en lo digital? ¿Cómo te metes? Porque yo tengo escuchando un podcast, no sé, más de 10 años, una cosa por el estilo, pero en México he visto muchas personas que lo tienen muy bajo, ¿verdad? Es decir, muchas personas, bueno, más bien dicho, muchos podcasts que tienen no tanta audiencia o no tenían tanta audiencia. Entonces, ¿cómo ahorita dices tú, es que me voy con un podcast? Fíjate que sí escuchaba podcasts, que anteriormente no sabía que eran podcasts, pero yo escuchaba mucho, me gustan mucho los deportes. Entonces escuchaba, la mayoría de los podcasts que escuchaba eran de deportes que hablaban sobre, no sé, la semana, o sobre los jugadas destacadas o las situaciones destacadas del medio deportivo. Y a raíz de eso, pues dije, mira, pues es un formato muy padre. Y entonces empezó, ¿sí? Sí, adelante. Sí, no, y entonces aquí en México, como bien dices, pues la verdad es que hace 2 años, 3 años, nadie escuchaba podcasts, y eso que el podcast ya tiene su tiempo. Entonces me dio la sensación, me gusta mucho como que estar viendo tendencias, qué es lo que sigue, qué es lo que viene en temas tanto digitales, tecnológicos y humanos. Entonces me doy cuenta que el podcast es un formato, de contenido que está creciendo mucho, y que en Latinoamérica como que se va a venir el boom, ¿no? Y a raíz de eso lo platico con mi socio. Oye, vamos a hacer un podcast, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Y nos lanzamos. O sea, la verdad es que no sabíamos nada de podcast, no sabíamos nada de qué era ni nada. Yo tenía algo de conocimiento en temas de audio porque ya había estudiado un pequeño diplomado de producción musical. Entonces ya conocía algo, al menos las herramientas, software, algo de tecnología y de acústica y todo este tema, pero nunca lo había explotado. Sale lo del podcast, empezamos a practicar y nos tardamos, o sea, en lo que investigamos y todo, cerca de 6 meses en lanzar el primer episodio. Entonces esto te estoy hablando que fue en el 2018 cuando empezamos a explorarlo, y hasta el 2019 fue cuando lanzamos el primer episodio de Titanes. Oye, Raúl, vamos a irnos un corte. Por si alguien ahorita se está bajando del auto, del micro, de algún lado, y quiere seguirte en redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Pero no se vayan, conéctense, o si no, después se meten en Facebook o en YouTube a ver la entrevista, porque Raúl ahorita nos va a platicar cuáles son los tips desde que inició ese podcast y cómo lo puedes hacer tú también. Yo creo que tiene toda la razón Raúl cuando habla que hoy en día el podcast es un medio de comunicación sumamente efectivo que está siendo cada vez más popular. Así que si es tu intención comunicar un mensaje de forma pues muy económica y que te puede dar la plataforma que estás buscando, el podcast es ella, y Raúl nos va a dar tips para cómo iniciar y también cómo monetizarlo, porque pues también se convierte en un negocio, ¿verdad? Digo, todos tenemos que comer. Entonces no se vayan. Raúl, ¿dónde te pueden buscar? Sí, me pueden encontrar en todas las plataformas y redes sociales como Raúl Muñoz, @Raúl Muñoz. Ahí me pueden encontrar, y yo regularmente contesto todos los mensajes, todos los inbox. Entonces, si me mandan por ahí un mensaje, no dudo que vamos a estar platicando pronto. Excelente, vámonos un corte, regresamos con más aquí en Emprende Online con Horacio Edgar. Ya estamos de regreso en Emprende Online con Horacio Edgar. Estamos en la entrevista con Raúl Muñoz, quien nos está platicando toda su trayectoria desde el mundo financiero hasta el mundo del podcast. Antes del corte nos va a decir
¿qué es lo que nos recomendaría o qué te recomendaría a ti que nos estás escuchando? ¿Cómo iniciar un podcast? Y después, ¿cómo monetizarlo? Que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, no lo más importante, pero es una parte muy importante. Si es que quieres ser un podcaster, pues necesitamos comer, ¿no? Así como todos. Raúl Muñoz, él es el titular, o bueno, es parte del podcast Titanes, que tiene más de 1,000 descargas al mes, lo cual es un número bastante alto. Entonces, pues, Raúl, adelante, platícanos, ¿cómo lo hiciste para estar tanto con tan buenos números ahí en Titanes? Fíjate que es algo de trabajo y esfuerzo y que de constancia. Como te comentaba, para llegar a este número, la realidad es que tenemos ahora sí ya puedo decir, más de un año trabajando en formato de contenido de audio, de podcast. Y realmente los primeros episodios en un inicio tenían, no sé, 10 reproducciones, si acaso, ¿no? Yo creo que yo eran 5, mi socio otras 5 y hasta ahí se acababa, ¿no? Pero fue un formato que fuimos conociendo, fuimos adaptando y para todos aquellos que quieran iniciar, la verdad es que es relativamente, como bien comentabas en un inicio, muy, muy económico. Yo hoy en día recomiendo a las personas que si quieren realmente grabar, o sea, que si quieren tener un podcast, pues no necesitas el equipo, no necesitas los micrófonos acaso, o sea, no necesitas toda esa tecnología esas herramientas para hacerlo. Desde tu mismo celular se puede convertir en una herramienta de trabajo para poder grabar un podcast. Y lo vemos reflejado en los grupos o en los mensajes instantáneos de WhatsApp, que mandamos estas notas de voz de más de 3 minutos y pues prácticamente estamos hablando de un podcast. O sea, ya un audio que dure más de 3 minutos, pues prácticamente puede ser un podcast, porque yo he visto podcasts de 3 minutos, episodios de 3 minutos. Entonces, desde tu mismo celular lo puedes hacer. Ya si quieres aumentar y mejorar la calidad para convertirte ahora sí a lo mejor en un podcaster, ya de pasar de novato a un poco amateur, pues ya puedes comprarte algún tipo de micrófono, como por ejemplo el que traes tú ahorita, que es un lavaliero o micrófono de solapa, que también ese lo puedes conectar directamente a tu celular o a tu iPhone. O pues ya comprarte algún micrófono de como los que vemos de los cantantes o de los locutores de radio, que pues ya trae un micrófono un poco más elaborado. A lo mejor trae esta mallita que se le llama el pop filter para evitar que ciertas palabras suenen de más y limitar un poco ahí el flujo del aire. Pero digo, ya estamos hablando que si quieres convertirte ahora sí, lo básico es, pues que te guste, que quieras hacerlo, que encuentres un mensaje diferente que quieras comunicar y hacerlo, lanzarte. Oye, ¿y en qué plataforma, cómo lo subes? ¿Qué recomendarías a la gente para decir, bueno, a ver, ya lo grabé con mi celular, como Dios me dio a entender, ya tengo mi podcast, ¿ahora qué hago? Mira, hay plataformas que se le llaman plataformas de hospedaje, que básicamente la pregunta del millón es, oye, ¿lo subo directamente a Spotify? Que es hoy en día la plataforma que más se consume en podcast, está invirtiendo en podcast brutalmente impresionante con mucho presupuesto. Pero no se puede cargar directamente contenido de Spotify. De hecho, ni los artistas cargan contenido directamente a Spotify. Las canciones se alojan en un servidor, en una plataforma, y de ahí esa plataforma se comunica con estas plataformas digitales de reproducción. Entonces, volviendo al tema del podcast, pues básicamente necesitamos una plataforma de hospedaje, que de hecho hay plataformas que son gratuitas y hay plataformas que son de paga, dependiendo también de tu presupuesto y de lo que busques. Yo me iría, si estás iniciando y apenas es como prueba y ver si te gusta o no el medio, hay una plataforma que se llama Anchor, Anchor. De hecho, esa plataforma Spotify la compró para poder tener como un servidor de hospedaje de su propio contenido. Entonces, en esa plataforma, de hecho, está muy padre porque inclusive tiene una aplicación móvil para tu celular, ya sea Android o iPhone, que tú descargas y directamente desde ahí puedes grabar el episodio y subirlo automáticamente, y se distribuye también automáticamente en todas las plataformas digitales. Entonces, Anchor.fm es la página web, la pueden encontrar y está muy intuitiva, muy sencilla y la verdad es que para aquellos que quieren empezar es una plataforma básica para la que puedan agarrar. Hay otras plataformas mucho más robustas, pero yo creo que con eso nos podemos ir.
Perfecto. Y bueno, ya que lo tienen, digamos, ya lo grabé, ya lo subí, ya está en el mundo digital. Ahora, ¿cómo me van a escuchar? ¿Cómo me van a encontrar? Es decir, ¿cómo pasas de que te escuchen 10 personas a tener 1000 descargas al mes? Mira, ese es ahora sí que no el secreto, pero la verdad es que todos hacen de diferentes formas. Como bien dices, no sirve de nada que tengas una página web, no sirve de nada que tengas un Facebook o una fanpage o que tengas un contenido o un canal de YouTube si no tienes la manera de promocionarlo o no tienes el vehículo para promocionarlo. Al final de cuentas, aunque es el contenido gratuito que tú publicas, pues si las personas no saben que está ese contenido, pues difícilmente van a llegar a ese contenido. Es como si tú pones un negocio de tortas en una colonia, pues entonces si no tienes anuncios, si no tienes manera de promocionar, de hacerle un poquito de marketing, pues difícilmente ese negocio va a prosperar. Así sucede con el tema de contenido digital. Hay que ponerlo disponible, y empiezas con amigos. Básicamente así nosotros iniciamos diciéndole a nuestros amigos, oigan, ya salió nuestro podcast, escúchenlo, recomiéndenlo, ustedes que son los primeros que lo van a escuchar, recomiéndenlo a más personas que le pueda interesar esos temas y creo que esa es la primera manera de poder promocionarlo, que sea de manera muy orgánica, boca a boca, porque también creo que es la manera que funciona más, porque va a ser muy complicado educar a una persona que jamás ha escuchado un podcast para que escuche un podcast a quizá amigos que lo hagan por medio compromiso, pero que se los pudiera convertir en un hábito y que ellos recomiendan a otras personas, como que ya conviertes a más como personas que colaboran contigo y que fungen como tus embajadores de marca. Otra manera mucho más robusta para hacerlo, pues ahora sí es armar una página web, quizá una fanpage, quizá un perfil de Instagram y subir contenido relacionado al podcast y, ¿por qué no?, inclusive pautar ese contenido para que pueda llegar a más personas y entonces ya esas personas que lo encuentren esa promoción, si acaso les es de interés, pues entren a escuchar así el episodio completo, ya sea que esté alojado en YouTube o que esté alojado en Spotify o en cualquier otra plataforma que utilices. Perfecto, Raúl. Pues ya aquí lo escucharon. Entonces, si lo quieren, lo vamos a dividir en 3 pasos. Paso número 1, tienes que grabar tu podcast con el celular, en la computadora, como tú quieras. Yo creo que ya todos sabemos cómo grabar algo. Entonces, no te preocupes. El tip de Raúl es, no te preocupes porque no tenga la más alta calidad de sonido, nada más que se escuche bien y que no te maree, ¿verdad? Porque yo sí he escuchado algunos videos o podcasts que, híjola, de plano lo tienes que apagar aunque te guste el contenido porque no se escucha nada bien. Entonces, sí tienes que tener cuidado que se escuche bien, pero con cualquier cosa lo puedes grabar. Paso número 2, te metes a Anchor.fm como plataforma o cualquier otra que elijas y subes tu material. Y punto número 3, hay que empezarlo a promocionar. Yo estoy de acuerdo contigo en compartirlo con nuestros amigos. Yo creo que quien te conoce puede empezar a hablar de ti, puede comentar sobre las cosas y eso es lo que los algoritmos de todas las redes sociales requieren. Interacción para cada vez irlo generando y promocionando un poquito más. Entonces ahí están los 3 pasos para que tengas tu podcast. Pero bueno, vamos a ver, ya lo tengo, ya lo están escuchando y ahora, ¿me va a pagar dinero Spotify nada más por estar ahí directamente? ¿O cómo le puedo hacer para generar recursos? Pues para irme comprando mi micrófono, para comer, para comprar regalitos para mi hijo, etcétera. Claro, mira, uno de los temas hoy en día con el tema de la monetización, hay diferentes maneras de poder hacerlo. A lo largo de este tiempo que he estado explorando las maneras, pues yo he encontrado entre 5 o 6 maneras de poder monetizarlo. La única manera que no se puede monetizar, al menos actualmente, es por medio de reproducciones directas de la plataforma. A diferencia de YouTube, a diferencia de Facebook, que cuando tú publicas contenido que cumple ciertos requisitos y etcétera, que te empiezan a liberar como esta monetización por reproducciones, en Spotify, al menos en formato de podcast, todavía no hay la manera de poder hacerlo. Ya están haciendo pruebas, muy seguramente yo creo que a finales de este año vamos a poder tener como un poquito más información sobre esto, de cómo se va a poder monetizar, pero pues digo, imaginemos que es un centavo al millar, pues estamos hablando que tenemos que tener un buen volumen de reproducciones para recibir centavos de los anuncios que por ahí
se ponga, ¿no? Como sucede en YouTube, ¿no? Que salen estos anuncios de Wix, sale Luisito Comunica, sale Creana, salen todos estos anuncios y pues al creador le están pagando porque las personas vean estos aparte de que son muchos, estamos hablando que es a futuro. Ahorita todavía, por ejemplo, hablando de Spotify, que es la más popular, no. Digamos, oye, ¿sabes qué? La otra popular pues sería iOS, ¿no? En Apple, en iTunes. Entonces, pues, ¿ninguno de los dos te paga por reproducción? No, hoy en día todavía no hay ninguno que te pague por reproducción. Sí hay algunas plataformas que tienen algunos anuncios que son propios y de que te pagan algo por las reproducciones, pero la verdad es que como son anuncios en inglés y si tu podcast es en español, pues generas esa distinción, esa separación de Claro. tu contenido con tu audiencia y pudiera generar molestia para aquellos que están escuchando tu contenido. Entonces yo no recomiendo que utilicen como esos anuncios genéricos que las plataformas te ponen, porque pues no es algo que ni tu audiencia está escuchando, básicamente. Oye, ¿y Lo ¿cómo que sí sí- lo podrías monetizar? Como si hay maneras, por ejemplo, yo recomiendo, por ejemplo, el podcast básicamente es como, siempre les digo, es un canal de radio que tú tienes para posicionar tu marca, ya sea tu marca personal, tu negocio, tu empresa, cualquiera que sea el hecho que estés haciendo. Entonces, una manera para monetizar tu podcast, pues obviamente es con marketing directo. Que imaginemos que funciona el podcast igual que una radiodifusora. Entonces, la radiodifusora, ¿qué hace? Pues consigue anunciantes que se quieran promocionar dentro de la estación o dentro del programa o dentro de ese locutor que tú tienes con ese segmento. Entonces, así nosotros podemos crear estos anuncios para marcas de manera pues directa, ¿no? Donde, oye, pues yo tengo un podcast de tecnología y a lo mejor Apple viene y me dice, oye, me gusta tu podcast, tienes tantas reproducciones, quiero trabajar contigo. ¿Cómo le podemos hacer? De que, bueno, pues ya empiezas una negociación de decir, oye, pues te hago un anuncio por cada episodio y a raíz de que vas haciendo eso, pues te pagan una prima por mensual o dependiendo por las descargas o dependiendo también ahí cómo hagas la negociación. Entonces, esa puede ser una manera de poder monetizarlo con marcas que se Patrocinadores, básicamente. Patrocinadores, básicamente, sí, como funciona la radio. Ok, no, pues excelente, Raúl. Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya con esto le das a las personas que nos están viendo o escuchando las herramientas necesarias para saber, número uno, que sí se puede. Número dos, de que se puede convertir en un negocio y te puede ayudar. Y pues número tres, para poderlo hacer, ¿verdad? Es decir, el 1, 2, 3 que ya compartimos hace un momento de cómo tener tu podcast y pues ya con este último tip, cómo generar ingresos con él. Muchísimas gracias, Raúl. ¿Dónde te puede seguir la gente si quieres saber más sobre tu podcast y sobre ti, sobre tus redes sociales? Claro, me pueden seguir en todas las redes sociales, como bien lo comentaba, en @Raúl Muñoz. También pueden seguir mi podcast en todas las plataformas digitales de streaming como Titanes. Ahí están disponibles muchos episodios sobre temas de emprendimiento, de negocios, de líderes de opinión, que nos platican un poco esas historias de éxito y cualquiera que sea eso que ellos le den ese significado. Y los esperamos por ahí. Muchísimas gracias por eso nuevamente. Gracias a toda la comunidad que nos escuchó y que nos vio aquí en tu canal. Y esperamos tener una segunda conversación para poder platicar un poquito más sobre este tema. Claro que sí. Y para todos los que están escuchando, si se perdieron la primera parte de la entrevista y la quieren escuchar, ya saben, entren a @Horacio Edgar Sosa en Facebook o si no en mi canal de YouTube, Horacio Edgar, para que la puedan ver completa y no se vayan, porque vamos a ir a una pausa, pero regresando tenemos la historia de éxito de la semana. Ya saben, siempre ese negocito, así como lo inició Raúl, así como lo inicié yo en mi tiempo, de cómo de trabajar como equipo podemos ir trabajando poco a poco, llegar a ser emprendedores y tener independencia financiera. Vámonos un corte y regresamos con más aquí en Emprende Online.